En nuestra sección semanal dedicada a la aloe vera, haremos un recorrido por las referencias históricas sobre esta planta y sus derivados, desde los sumerios al antiguo Egipto, pasando por Grecia y Roma, hasta el desarrollo de la industria como tal del aloe en Estados Unidos. También conoceremos los términos que definen la calidad del aloe y la dosis de consumo recomendada según los casos. Pues claro que sí, para hablar de todo ello nos acompaña una semana más Carlos Camacho. Muy buenas noches. Buenas noches. Gestor de Hispaloe. Tenemos otro ratito para hablar del aloe vera. El aloe vera realmente podría tener invadidas nuestras vidas y todos serían beneficios y buenas causas, ¿no? Todo sería bien para nosotros, ¿no? Efectivamente. Yo pienso que si tuviéramos el tiempo necesario y en este caso la televisión fuera más barata, podríamos estar llenando muchísimos meses, tal vez incluso años, programas con información muy válida sobre el aloe vera, sobre sus beneficios, y no solamente los beneficios que pueda tener para la salud, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y en definitiva sería una información muy válida para el consumidor y para el conjunto de la sociedad en general. Pero es cierto que la televisión, por pues todas las limitaciones que tiene, pues tendremos que dosificar en función de las opiniones y elecciones de este programa. Pues tendremos que limitarnos a dar información muy precisa y resumir en la medida de lo posible todo lo que sea necesario para que el consumidor en definitiva sepa cuáles son las cualidades y los beneficios de la aloe vera. Pues vamos a empezar por el principio, porque no hay mejor forma de comenzar, ¿no? Vamos a hablar un poco de los aspectos históricos de la aloe vera. ¿Qué referencias históricas tenemos en la literatura, en el mundo histórico en general? ¿Cuándo empezamos a escuchar que la aloe vera existía? Bueno, es tan extensa la bibliografía, las referencias históricas que tiene la aloe vera, que tal vez haya televidentes que se queden sorprendidos, ¿no? El gran problema de la aloe vera, sobre todo en Europa, es que es un gran desconocido. Si supiéramos en conjunto, con carácter general, tuviéramos información suficiente para valorar su situación y su enclave dentro del consumo, veríamos que es una planta no solo maravillosa, como decían los egipcios, sino que sería importantísimo el valorar lo que ha sido el aloe vera a lo largo de la historia. Vamos a hacer algunas referencias someras porque, como digo, sería algo interminable el citar todas las referencias de la aloe vera a lo largo de toda nuestra historia. Sin embargo, refiriéndonos en cosas concretas, a hechos concretos y a personas concretas, podemos decir que la primera noticia que se tiene de la aloe vera está en el año 2200 a.C., donde en una tabla sumeria, ya se empieza a hablar de los beneficios que tiene la planta para su consumo humano. Luego, en 1550 a.C. también, en el papiro Eber, en Egipto, se habla de las fórmulas para curar tanto interna como externamente con el aloe vera. Nefertiti y Cleopatra eran dos fans y consumidoras incondicionales de aloe vera. Se dice que a Cleopatra se le hizo expresamente un colirio para dar brillantez a su mirada. Y de Nefertiti pues se dice que parte de su belleza se le atribuía a baños de aloe vera y la aplicación del jugo de aloe vera. En el cantar de los cantares atribuido a Salomón, en un poema que hay, se dice: un vergel de granados tus brotes, con los más exquisitos productos, nardo y azafrán, canela y cinamomo, con toda clase de árboles de incienso, mirra y aloe, con los bálsamos más finos,
O sea, ya estamos hablando también de los beneficios de la aloe vera. Ya para adelantar en la historia y progresar un poquito, en el año 41 al 68 a.C., Dioscórides ya nos habla de la primera descripción detallada, es decir, nos habla de detalles botánicos de la planta de la aloe vera. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, remitiéndonos un poco no solamente a la historia, sino también a alguna anécdota creíble, en el Evangelio de San Juan se cita también el aloe vera y nos dice: llegó también Nicodemo, aquel que anteriormente había estado con él por la noche, con unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Se llevaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con aroma, como acostumbraban a sepultar a los judíos. Esto ya demuestra que en esta parte, en esta etapa antigua de la historia, era muy apreciado, muy valorado el aloe vera para todo lo relacionado con la salud. En la época romana, esto era época romana, pero estamos hablando de cultura y tradición judía. ¿Los romanos también utilizaban el aloe vera? Sí, y además ahora vamos a ver algún caso concreto. En el caso de Plinio el Viejo, que era un médico romano precisamente, repite lo que nos decía antes Dioscórides y además agrega que el jugo de la aloe vera controla la transpiración y la raíz hervida cura llagas leprosas. Cuento si me lo permites, una anécdota a raíz precisamente de esta referencia histórica, y hay un amigo científico que nos regresaba ayer mismo de un viaje que ha hecho a Sudáfrica, y nos decía que ha valorado in situ, ha visto directamente los beneficios que la aloe vera tiene para tratar la lepra. Nos decía, no en todos los sitios se vive como vivimos en España, y no en todos los sitios tenemos el nivel de salud que tenemos en nuestro país o en el primer mundo con carácter general. Luego, para tal vez también transmitir la importancia que la aloe vera ha tenido para los militares a lo largo de toda la historia, incluyendo todos los grandes generales romanos. En el caso de Alejandro Magno, se cuenta la historia que conquistó la isla de Socotra precisamente por las grandes plantaciones de aloe vera que existían en esta isla, y lo utilizaba, como es lógico, pues para curar las heridas y las enfermedades de sus soldados. Si avanzamos un poquito más en la historia, nos encontramos ya con Cristóbal Colón. Y bueno, no había viajes donde no transportara aloe vera para curar a su tripulación. Y entonces, literalmente, decía Cristóbal Colón: 4 son los alimentos que resultan indispensables para el bienestar del hombre: el trigo, la uva, la oliva y el aloe. Seguimos viendo más de lo mismo, es decir, que en todo momento... Estamos equiparando el aloe vera a los productos básicos de la dieta mediterránea, ¿no? Estamos hablando de trigo para hacer pan, de la oliva para el aceite de oliva, muy de nuestra tierra y de nuestro ámbito geográfico, y la uva para el vino. Se está equiparando. Efectivamente. Es que, como todos sabemos, y sobre todo los españoles, andaluces en concreto, por la tradición agrícola de nuestra tierra, pues sabemos precisamente que todos estos productos tienen grandes propiedades y beneficios para la salud. Córdoba creo que es uno de los centros más importantes en investigación, en el Instituto Maimónides, de investigación biomédica, el IMIBIC, sí. Donde efectivamente pues se está
investigando sobre estos beneficios y se está acreditando desde este punto de vista investigador, científico, que efectivamente tienen grandes beneficios. Pues claro, si unimos los beneficios de todos estos productos de la tierra, indudablemente estamos consiguiendo algo natural, no solo que previene enfermedades, sino que en algunos casos, incluso si no cura directamente, contribuye a curarlas. ¿Tenemos más referencias históricas a partir del siglo XVI? Tendríamos muchísimas. Por ejemplo, entre 1300 y 1500 se introduce también ya en la medicina inglesa la utilización de la aloe vera para sanar, como purgante y como tratamiento para enfermedades y heridas externas. Por tanto, no deja la historia de hacernos ver que ha sido una planta que ha acompañado a la humanidad desde que conocemos la escritura. En el Caribe, concretamente entre 1600 y 1700, es cuando empieza el cultivo comercial por españoles precisamente. Y además parece que fueron los jesuitas los que ayudaron a extender el cultivo de la aloe vera. Bueno, lo mismo de la aloe vera, que parece también que otras muchas plantas fueron protectores y promotores en muchos casos de esta implantación de productos naturales. Ya en 1700, entre 1700 y 1900, se le da el nombre de aloe vera, lo hace concretamente en 1720, linneo. A partir de 1934, para acelerar un poco, porque si no probablemente tendríamos que dedicar exclusivamente... Tenemos una enciclopedia de la aloe vera, tiene muchísimas referencias. Muchísimas, y cuanto más referencias se buscan, documentadas, nos aparecen siempre nuevos datos que nos demuestran que efectivamente ha sido más importante en la historia de la humanidad de lo que en estos momentos podemos estar pensando en España o en Europa, como decía al principio, por desconocimiento. Hay un médico de Estados Unidos, el doctor Collins, que en el primer artículo que escribe, describe el uso de la hoja entera de la aloe vera para curar la dermatitis, la radiación en la frente de una mujer de 31 años de edad, y que la aloe curó la dermatitis en aproximadamente unos 3 meses. En 1945, esto tal vez puede también acreditar un poco que ha habido un periodo de la historia en que, aun haciendo uso de la aloe vera con carácter terapéutico y preventivo, pues parece que cuando entra la medicina moderna, el siglo XIX, bueno, pues de alguna forma empieza a desplazarse las terapias naturales. Y entonces, a partir de 1900, como decía, en 1934, 1945, en otro caso, por el doctor Filatov de Rusia, nos dice que un tratamiento muy eficaz para una enfermedad de la piel causada por parásitos era la del consumo de aloe vera. Entre 1956 y 57 hay también otros doctores rusos, Levenson y Somova, que nos dicen que usan extracto de aloe vera para el tratamiento de la enfermedad periodontal. 150, quizás me permito contar en este caso el dato, 150 pacientes fueron tratados mediante la inyección de extracto de aloe vera en el lugar de cada diente afectado. El tratamiento elimina totalmente la enfermedad periodontal en la mayoría, si no en todos los pacientes. Y la investigación concluye en que la aloe vera es un estimulador biogénico. En 1982, de nuevo, aparece el doctor Heger y nos dice, en Estados Unidos, nos dice, perteneciente al Centro de Quemado de la Universidad de Chicago, y nos dice que confirma la presencia de ácido salicílico en el aloe. Se trata de un compuesto similar a la aspirina,
que explica por qué el aloe ayuda a controlar el dolor. Y así podríamos seguir de forma innumerable. Quizás como último dato ya histórico, decir simplemente que en los años 60 es cuando se empieza a cultivar empresarial, industrialmente en Estados Unidos, y nosotros empezamos aquí muy humildemente en los 70, 80 y en el 2000 cuando arranca ya nuestro primer proyecto empresarial en torno a la aloe vera. Pues ahí vamos a dejarlo, y ahí en ese punto en el que el aloe vera se hace protagonista en España, ya en el siglo XXI, es donde vamos a empezar a contar un poco más acerca de esta planta que hemos descubierto que tiene una historia digna de ser contada y escrita. Carlos Camacho, gestor de Hispaloe, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Te esperaremos la semana que viene para que nos sigas descubriendo los secretos de la aloe vera. Pues muchas gracias, Mar. Estaré siempre dispuesto a acompañaros para informar de todo lo que nosotros sabemos y de todo lo que hemos podido investigar sobre la aloe vera. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Nosotros nos vamos reflexionando sobre estos 5.000 años de historia de la aloe vera. Nos vamos unos minutos de descanso a publicidad, pero volvemos enseguida, no se muevan.